Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de otro milagro que el Señor hizo en la Biblia. En esta ocasión, Él limpió 10 leprosos. Y vamos a orar y a poner todas las manos del Señor. Señor Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad nueva que me das, Padre, de poder presentar tu palabra. Te ruego por cada uno de los que están oyendo este video, Señor, que usted derrame su bendición, abras el entendimiento, Señor. Y, Señor, que ellos puedan entender todo lo que se va a mencionar en este día, Señor. A mí úseme como instrumento suyo, solamente como eso, Señor. Se lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de los 10 leprosos que habla la Biblia. Y nuestra lectura está, o enseñanza, está en Lucas 17, 11 al 19. Y vamos a leer los primeros 3 versículos para poder saber de lo que estamos hablando. Y dice así en Lucas 17:11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El Señor Jesús se destacaba siempre por andar entre las aldeas, entre los pueblos, siempre predicando la palabra, enseñando y sanando personas. Y junto con ellos, pues andaban los apóstoles también. Junto con él, nunca anduvo solo, siempre andaba con los apóstoles. Entonces, en esta ocasión, andaba por ahí por Samaria y Galilea. Y dice ahí la palabra que Jesús iba rumbo a Jerusalén. Iba caminando rumbo a Jerusalén. Dice que al entrar a una aldea, le salieron a un encuentro 10 hombres leprosos. La lepra, no sé si ustedes han oído de la lepra o ustedes sepan cómo era la lepra, pero la lepra era una enfermedad que le pegaba a los hombres en el cuerpo. Una enfermedad horrible, porque era horrible. Traían la lepra era la carne que se echaba a perder de repente, se hacía llagas y se comenzaba a podrir la carne en el cuerpo del hombre. Y se le comenzaban a caer los pedazos de carne. Feo, feo, feo. Feo que es la enfermedad, la lepra. Y en ese entonces, la gente creía que la lepra era muy contagiosa, que se podía pegar. Por eso es que ellos no podían vivir junto con los sanos en el pueblo. Ellos no podían vivir dentro del pueblo junto con las personas sanas. Ellos tenían que vivir afuera de las ciudades. Por eso mismo, porque pensaban que se contagiaban. Además, pues olían feo, la carne podrida huele feo. Usted se ha dado cuenta cuando pasa por donde está un animal muerto, huele feísimo. Bueno, pues así, uno también huele feo. Cuando uno ya tiene tiempo de estar muerto, pues apesta feo. Y pues no era la diferencia. Esa enfermedad así es, huelían feo. Entonces, ellos no podían vivir, este, convivir, vamos, en las ciudades. Dicen los que saben, los teólogos, los que estudian la Biblia, que la lepra se asemeja mucho al pecado del hombre. Sí, esa pudrición de la carne, así está el hombre que vive en pecado, podrido. Así, de esa manera, asemejan los teólogos, los que saben que el hombre en pecado, que vive en pecado, está podrido. Y no nada más por fuera, sino por dentro. Está podrido. Porque miren, un ejemplo. Una persona que mata, una persona que viola niños, está podrido por dentro. Está podrido. Una persona que viola ancianitas o las apuñala, está podrido por dentro. O esas personas que secuestran niños para quitarle los órganos y venderlos nomás por el negocio, están podridos por dentro. Y no nomás eso, hay muchas más historias de esas que personas que hacen daño están podridas por dentro.
se asemeja a la lepra, el pecado. Y por eso ellos le gritan al Señor Jesús: Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Por qué le gritaban al Señor Jesús? ¿Por qué le gritaban de lejos? Porque seguramente ya no aguantaban la vida que estaban llevando. ¿Sabes qué otra cosa pasaban? Ellos vivían afuera de la ciudad y traían una campanita anunciando que ellos tenían lepra. Era ley que tenían ellos. Era la ley que tenían que traer una campanita anunciando que ellos tenían la lepra. No se podían acercar a la gente más de 10 pies, más o menos. Entonces anunciaban y decían que tenían lepra, para poderles avisar a los que estaban sanos que ellos tenían la lepra. Imagínense esas personas, cómo, de dónde podían comer, cómo podían comer, cómo podían vivir de esa manera. Me imagino que vivían en cuevas o qué sé yo, no sé, abajo de los árboles. O sea, era difícil tener la lepra y estabas destinado a la muerte. Esas personas estaban destinadas a la muerte. Entonces, estas personas tenían lepra y le piden al Señor, le gritaban: Señor, ten compasión de nosotros. Y no es nada diferente hoy en día que las personas que están pasando por un problema grave, que las personas que están pasando por un problema difícil y que están viviendo en pecado, le aclamen al Señor: Señor, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. ¿Qué pasa después de que le gritan al Señor que tuvieran compasión de nosotros? Dice en el 14, cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor los sana. A los 10. Pero fíjense lo que le dice el Señor. Dice el Señor: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué tenían que ir hacia los sacerdotes? Ahora, hay dos cosas aquí. Ellos no fueron sanados en el momento. Dios no los sanó en ese momento cuando ellos se lo pidieron. Les dijo: id a donde los sacerdotes y vayan y enséñenselo. Vayan con ellos. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces los sacerdotes eran los encargados de decir cuando una persona ya era sana o cuando una persona todavía no era sana. Ellos eran los encargados de mirar a las personas, o sea, revisarlos y declararlos libres de la lepra. Perdón, cuando ya estaban sanos. Por eso Jesús les dijo: vayan. Ahora, otra cosa, aquí hay otra cosa. Ellos, en el momento de esto, cuando esto pasó, fue en Samaria y en Galilea. Cuando este evento pasó, de Samaria a Galilea, de Samaria y Galilea a Jerusalén, había una distancia más o menos de 180 kilómetros. Más o menos. Si tú te metes al Google, checa ese dato, cuánta distancia había de Samaria a Jerusalén. Y más o menos son 180 kilómetros. Imagínate esas personas cuando Jesús les dice: vayan a los sacerdotes. Y los sacerdotes se encontraban en Jerusalén. Y tenían que ir hasta allá. Imagínense esas personas cuando Jesús les dijo: vayan a Jerusalén, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos sabían lo lejos que estaba. Imagínate todo lo que tenían que caminar, 180 kilómetros. Pero ellos empezaron a caminar. O sea, fueron obedientes. Fueron obedientes y por la fe empezaron a caminar para ir a Jerusalén, a lo que el Señor los había mandado. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos iban caminando, fueron sanados. Se les sanó la lepra. Se les quitó la lepra. Se sanaron. Los 10. ¿Y sabes otra cosa? Entre los 10 había israelitas y había samaritanos.
había de las dos clases. Esas dos razas o dos tipos de personas, en los sanos, no se miraban, no se querían. Los israelitas no querían a los samaritanos. No los podían ver. Estaban enojados con ellos. Los maltrataban y les decían cosas. No los querían. Pero aquí no era el caso cuando estaban enfermos. No fue el caso. No era el caso. ¿Por qué? Porque estaban enfermos y estaban unidos. Porque estaban enfermos. Entonces, el Señor los sanó. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando vivimos en el pecado y venimos a Cristo. Él nos sana de ese pecado. Nos limpia el cuerpo de esa pudrición, de esa lepra que es el pecado, cuando venimos a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo con los leprosos? Los limpió. Desde la cabeza a los pies los limpió. Y eso es lo que hace Cristo cuando nos acercamos a Él. Nos limpia de ese pecado desde la cabeza a los pies. Y somos limpios. Todo aquel que se acerca. Pero hay personas que se acercan con un motivo diferente al Señor Jesús. Ellos fueron sanados por la fe y fueron sanados por la obediencia. Por eso es que nosotros tenemos que ser obedientes y tener fe en el Señor. ¿Obedientes a qué? Obedientes a la palabra. Esta Biblia, la Biblia, es la palabra de Dios. Y a través de esta palabra, Dios nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer. Y nosotros nos toca ser obedientes a su palabra. Obedecer lo que el Señor dice. Porque si no obedecemos, Dios no nos va a bendecir. Tenemos que obedecer la palabra. La Biblia es Dios hablando. Entonces tenemos que entender eso. Y mira lo que pasa más adelante. En el 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos regresó a darle gracias a Dios, glorificar a Dios por el milagro que había hecho en su vida o en su cuerpo. Cuando el Señor hace un milagro en tu vida, cuando el Señor obra en tu vida, hay que agradecerle a Dios y hay que glorificar a Dios por ese milagro y no ser malagradecidos. Simplemente por la salvación que nos ha dado, hay que estar agradecidos. Ese es un milagro que hizo el Señor en nuestras vidas, el vernos salvado. Es un milagro que no tenemos ni con qué pagarlo. ¿Con qué se lo pagamos el milagro de salvación? Con nada, porque no tenemos nada, porque no es nada de nosotros. Simplemente ser obedientes y tener fe en Él. Entonces, hay que agradecer, así como Él se regresó, cuando le hizo su milagro, se regresó a agradecerle, así también nosotros. Y no nada más ese día agradecerle por lo que hizo el Señor en nuestras vidas o por el milagro que te hizo, sino todos los días hasta que te mueras. Tenemos que ir y darle gracias al Señor. Y fíjate lo que responde el Señor enseguida. Dice en el 17, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Digo el Señor, ¿dónde están los 9? Los otros 9. ¿Que no fueron 10 los que yo sané? ¿Por qué los demás no se regresaron a darle gloria a Dios? No, fueron sanos y se fueron. Y así pasa hoy en día. Así pasa con todas las personas. Con algunas personas que se acercan a Dios nomás por conveniencia. O se acercan a Dios nomás por interés. O se acuerdan de Dios nada más cuando están en problemas. Cuando tienen problemas, como les pasó a esos 9. Tenían problemas, se acercaron a Jesús y le gritan, Señor, ten compasión de mí. Así les pasó a esos 9. Se acercaron a Jesús con el interés de que lo sanara. Y cuando ya lo sanó, ya no se volvieron a acordar de que lo sanó. Así pasa hoy en día. Hay personas que reciben un milagro de Dios
Es más, ya no van ni a la iglesia, van. Es más, ya no leen la palabra. Es más, ya no se acuerdan de Dios. No oran, no nada. ¿Por qué? Porque son malagradecidos, porque nomás eran de interés. Buscaban al Señor por interés. Buscaban a Dios a su manera. Eso es lo que es. Buscan a Dios a su manera. Nada más cuando lo necesitan. Ay, papá, Dios, ayúdame, ayúdame, papá. Nomás cuando están en problemas. No, a Dios hay que acercarnos en problemas y en no problemas. ¿Para qué esperas tener problemas para acercarte a Dios? Cuando te puedes acercar a Dios ahorita que no los tienes. No, a Dios no hay que buscarlo nada más cuando tengas problemas. A Dios hay que buscarlo todos los días, a cada momento, a cada hora, a cada instante hay que buscar a Dios, porque Él se lo merece. Y Él se agrada de eso y nos ayuda y nos bendice más de lo que a veces merecemos. Cuando empezamos a caminar con Cristo, cuando empezamos a caminar con Cristo, Él nos limpia y nos ayuda. Nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda en nuestra vida espiritual. Y es un gozo tener a Cristo. Es un gozo inexplicable tener a Cristo, inimaginable. Los 10 leprosos fueron a Jesús, pero nada más uno regresa. Y los otros 9 se van como si nada hubiera pasado. Y dice el 18, no hubo quien volviese. Dice, no hubo quien volviese dándole gloria a Dios, sino este extranjero. Un extranjero vino a darle gloria a Dios. Una persona que se consideraba extranjero entre entre los demás leprosos. Y dice el Señor en el 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No nada más lo sanó el Señor, también lo salvó. Porque le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ves cómo te digo que la fe es la que te salva? La fe en Cristo Jesús es el que salva. Otro versículo que habla aquí de salvación. La fe es la que te salva. Vete, le dice el Señor. Tu fe te ha salvado. Ahora, me vas a preguntar, ¿y los otros 9 también fueron salvos? Yo no puedo decir eso. Sé que, se sanaron. Eso sí lo sé. Porque aquí dijo que se habían sanado los 10. Pero nada más a este que regresó le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que él fue salvo también. Y ese es otro milagro que le dio el Señor ahí a esta persona. Lo sanó y también lo salvó. 2 milagros en un solo pedido que hicieron. Los demás no sé si fueron salvos. Por eso es que tenemos que acercarnos con un corazón constricto y humillado delante del Señor. Estar ahí, apegados a Él. El Señor es como un árbol frondoso, grande, y que da una sombra grandísima alrededor de Él. Y todos los que están abajo de ese árbol están bajo la protección. El árbol es Dios y todos nosotros estamos en la sombra, que es la protección de Dios. Estamos protegidos por Dios. Los que están fuera de la sombra, los que andan afuera, alrededor, los que no creen, los que no se acercan a Dios, los que andan nomás haciendo sus cosas como que ellos quieren, esas personas están fuera de Dios, están fuera de la protección de Dios. Nada más los que están cerquitas de Dios, de lo que es el tallo del árbol, lo que es el tronco del árbol. Esos son los que tienen protección de parte de Dios. Ojalá y que no estés afuera de la sombra del árbol. Ojalá que ya estés adentro de esa protección, que ya estés adentro de esa sombra, que es la sombra del Señor para todos nosotros. La bendición del Señor para todos nosotros.
que nos bendice todos los días. Él siempre ha querido lo mejor para nosotros. Siempre lo ha querido. Por eso el Señor, en su misericordia y con ese corazón que tenía, sanaba a personas como a estos 10 leprosos. Este es otro milagro que el Señor hizo. Y otra cosa que hizo ahí el Señor, Él no tuvo que decir con su boca que sean sanos. No, dice que cuando fueron caminando, fueron sanos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor no necesita ni decirlo. Con su solo pensamiento o con solo querer, las personas sanan. Las personas sanan, nada más con solo pensarlo. O solo querer el que hacer el milagro. Majestuoso, que es el Señor, maravilloso. Entonces, tenemos que estar súper agradecidos. Yo creo que a lo mejor ustedes han recibido algún milagro. Y si ya recibieron un milagro, y ya, los que tienen a Cristo es un milagro, que ya recibieron de parte de Dios. El tener la salvación, ya es un milagro de parte de Dios. Dale gracias al Señor todo el resto de tu vida. Dale gracias al Señor por esa salvación. Dásela en tus oraciones. Dile, Señor, gracias por esta salvación que me diste. Gracias. Tienes que declarárselo y decírselo al Señor, que estás agradecido por esa salvación. Y aparte, por muchas más bendiciones, por el trabajo, por tus hijos, por no enfermarte, por pues, infinitamente muchas cosas. Ojalá que este estudio te haya ayudado de este milagro que hizo el Señor con los 10 leprosos. Ojalá que seas tú el leproso ese que se regresó a darle gracias y gloria al Señor. Que seas ese leproso, ya limpio y salvado. Así que seas tú también, limpio y salvado y con gratitud hacia Dios. Dios te bendiga y espero que este video te sirva de ayuda para tu vida espiritual. Nos vemos en el próximo.